Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por esperar a este largo Consejo de Ministros. En la reunión de hoy estamos cerrando, finalizando lo que ha sido un tiempo de mucho diálogo, de mucho intercambio entre los distintos equipos para llegar a la propuesta que estamos presentando este jueves como Poder Ejecutivo para el presupuesto que empieza a regir a partir del 1 de enero del año que viene. En estas instancias, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, lo que hace es revisar, rendir cuentas de lo que hizo el año anterior y a la vez que comparte cuáles son los lineamientos, los cambios para los años que quedan por delante. En primer lugar, repasábamos en la tarde de hoy lo que fue el crecimiento que tuvo la economía uruguaya en el 2021. Recordemos que luego del año de COVID, de la situación de caída del producto, la economía uruguaya creció un 4,4% el año pasado. Esto estuvo muy por encima de las estimaciones de analistas y de las estimaciones que el propio equipo económico hizo en su momento y que se tildaron de optimistas. Y lo más importante de todo es que este crecimiento se dio de la mano de generación de puestos de trabajo. En el 2021, es decir, el año pasado, casi que se recuperaron la totalidad de los empleos perdidos durante la pandemia. Nos habrán dicho decir que el foco siempre de la política económica está en la generación de empleo. Por eso es una muy buena noticia. El año pasado, a su vez, en el 2021, con respecto al año anterior, la pobreza en el Uruguay disminuyó un punto porcentual. Fue un año en donde desde el gobierno se dieron recursos para atravesar la pandemia. Recuerden que fue a través del gasto, se hizo a través del Fondo COVID. Y a pesar de ese mayor gasto en lo social, en lo sanitario y en lo económico, el gobierno mantuvo el compromiso de no aumentar impuestos. Y cumplió las metas fiscales, las metas en materia de fiscales que son parte de la nueva institucionalidad fiscal, las cumplió en todas sus características. Hasta acá lo que correspondía al año pasado. ¿Dónde estamos ahora y cuáles son las novedades mirando hacia adelante? En primer lugar, repasábamos en la tarde de hoy el contexto internacional en que nos encontramos, un contexto en donde a la situación de pandemia, que aún no ha sido superada, se le agrega una situación de geopolítica, la guerra, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha tenido distintas consecuencias, sobre todo las hemos vivido en nuestro país, en el mundo entero, pero sobre todo las hemos visto en materia de aumento de precios. Esta guerra exacerba una situación de aumentos que ya venía de precios, particularmente en los commodities. Para Uruguay es una buena noticia que los productos que nosotros exportamos, los alimentos, tengan un mayor precio, pero tenemos la noticia de un mayor combustible, un mayor petróleo y por lo tanto mayor precio del combustible que el gobierno no ha trasladado en su mayoría, no ha trasladado totalmente a la población, pero es importante entender el contexto internacional. Y finalmente, quizás lo más importante en este momento del contexto internacional es la respuesta que el mundo entero está dando ante esta mayor inflación. Es una respuesta a través de aumento de tasas de interés. Y acá tenemos gran incertidumbre de cómo va a ser esta trayectoria de tasas para adelante. ¿Qué ha pasado en Uruguay? En Uruguay tenemos datos de la actividad que corresponden al primer trimestre de este año, que son datos muy positivos, porque en el primer trimestre de este año la economía uruguaya creció en relación al mismo trimestre del año anterior más de un 8%. Si a este dato le agregamos indicadores que estamos viendo ya transcurriendo el segundo trimestre del año,
que tiene que ver con las exportaciones, con la industria, con las faenas, con el rendimiento de las cosechas, etcétera. El equipo económico se siente hoy con la tranquilidad de proyectar una nueva estimación de crecimiento económico que es de 4,8%. La estimación que el gobierno hoy tiene y que vamos a presentar el jueves de crecimiento económico para el 2022 es de 4,8%, que es un punto porcentual por encima de lo que estimábamos en el mes de febrero, que fue la última estimación pública que revisamos y que se dio. Como decimos, no nos gusta adelantarnos y hacer muy frecuentes las estimaciones. En ese momento, en febrero, dijimos que en oportunidad de la rendición de cuentas íbamos a revisar estos números. Y esto es lo que hoy estamos presentando. Esta mayor actividad económica se va a dar de la mano. Lo que proyectamos es nuevamente creación de puestos de trabajo que van a estar en el entorno de los 40.000 para este año. Y ahora sí, antes de entrar en lo que es la rendición de cuentas, comentarles que a lo largo de este año, parte de este crecimiento que estamos estimando lo hemos trasladado en medidas concretas que hemos anunciado, en gastos concretos que hemos implementado y muchos de los cuales ha sido anunciado en esta misma mesa. Así como decía hace unos minutos que hay una inflación internacional que afecta a todos los países, en esta misma mesa hemos tomado medidas, hemos anunciado medidas, se tomaron en otras discusiones, pero hemos anunciado medidas para proteger, para ayudar con el bolsillo, con el dinero que tiene la gente en su bolsillo, con el poder adquisitivo de las personas. También hemos adelantado inversiones, gastos que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con la operativa de la protección de nuestros ciudadanos, y también hemos adelantado a lo largo de este año recursos que tienen que ver con la infraestructura en general de nuestro país. Y ahora sí, dejo el 22 y ya mirando al futuro, mirando lo que van a ser los gastos para el 23. En la rendición de cuentas que discutimos en la tarde de hoy, terminamos de consolidar o consolidamos para presentar la transformación educativa que el país viene realizando y que ahora se va a fortalecer. Y consolidamos la protección de nuestros ciudadanos, lo que tiene que ver con la protección desde el Ministerio del Interior. También hablamos, como otro pilar en general, de la recuperación salarial que empieza a observarse en esta rendición de cuentas. Estamos hablando de la recuperación salarial en los funcionarios públicos. Esto era un compromiso del gobierno, estaba en la ley de presupuesto y esto lo empezamos a realizar en esta rendición. En definitiva, los ejes de esta rendición de cuentas que estamos presentando este jueves en el Parlamento tienen que ver con una mirada de futuro, con una mirada de crecimiento. En el año pasado hemos asignado recursos que tenían que ver con una debilidad estructural que veíamos relacionados con la primera infancia y con las soluciones habitacionales, con la vivienda de los más necesitados. En este momento lo que estamos haciendo es mirar hacia adelante cómo hacer para que Uruguay crezca más, para que el país crezca más y para que los uruguayos estemos más seguros. Consolidamos entonces las transformaciones que se han iniciado. Dejo por acá y quedamos para las preguntas. Muy bien, muchas gracias, ministra. Habilitamos entonces el espacio de las preguntas. Le solicitamos a nuestros colegas, como siempre, identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado Canal 10. La consulta, ministra, tiene que ver con si se puede dar a conocer el número de incremento global de presupuesto proyectado en la rendición y en particular cuál va a ser la asignación para la enseñanza. No sé si esto lo puede desglosar por lo que es la ANEP o también incluye, por ejemplo, ciencia y tecnología. No sé cuál es el criterio que se va a seguir. Gracias. Gracias por la pregunta.
En la tarde de hoy no vamos a desglosar ningún número, entre otras cosas porque el sistema se cierra mañana con los detalles. Por supuesto que tenemos los grandes números, pero en el día de hoy no vamos a desarrollar números. Sí compartir, se preguntaron sobre el presupuesto de ANEP, compartir que lo que nosotros estamos presentando el jueves es el presupuesto del Poder Ejecutivo y presentamos un presupuesto para ANEP, pero ANEP presenta su propio presupuesto. Por lo tanto, tenemos que, hay diferencias y vamos a esperar al jueves para ver ambos presupuestos. Quisiera aprovechar para compartir un aspecto muy importante de lo que presentamos hoy, que me recordó el ministro Heber, muy acertadamente, porque fue parte de la discusión hoy en el Consejo de Ministros, es que una vez más ponemos recursos a disposición de estas transformaciones sin aumentar impuestos. Eso habla de un cambio radical en la política económica del país, en donde en el pasado los mayores gastos siempre se veían financiados con mayores impuestos. Esto no es lo que hemos hecho, ni siquiera cuando hubo que apoyar al Fondo COVID en el 2020, en el 2021, y repaso que algunos recursos, unos 370 millones de dólares, van a estar destinados a lo que es el Fondo COVID en este año. Gracias. Buenas noches, Santiago Soravilla del diario El Observador. La pregunta es si se va a llegar al 6% de recuperación que piden los funcionarios públicos y si, dado que la proyección de crecimiento económico es de 4,8%, es decir, un punto por ciento superior a lo que se había estimado, se va a incluir en la rendición de cuentas una baja en el IRPF y el IAS. Muy buena pregunta. La segunda parte, la primera también. La primera parte le voy a pedir al ministro Mieres, pero quizás empiezo con la última parte. El presidente de la República fue muy claro el 2 de marzo, cuando habló en la Asamblea General, que si había un crecimiento mayor al proyectado para este año, iba a haber una mejora en la carga tributaria, iba a haber una disminución en los impuestos. Inclusive mencionó cuáles iban a ser esos impuestos. Ese compromiso sigue estando vigente. Estamos, el 30 de junio presentamos la rendición. Tenemos que ver que efectivamente se dé el crecimiento de este año para llevar adelante esa decisión. Estamos trabajando con ese escenario, como queda claro de los números que estamos presentando. No es parte de la rendición de cuentas. Con respecto a la primera parte, efectivamente se está proyectando, manteniendo un diálogo entre el gobierno y los sindicatos de la enseñanza por un lado y al mismo tiempo entre el gobierno y COFE, con referencia a la Administración Central, y estamos en las etapas finales de esa negociación. Lo que es claro es que estamos analizando la recuperación salarial en su conjunto. Hay que recordar que con el aumento salarial que se disparó en enero de este año ya comenzó esa recuperación. Recuerden ustedes que del 7% que se estableció el aumento salarial el 1 de enero de este año, un 1,2% ya era imputado a la recuperación. El tema es completar el proceso de acuerdo con respecto a los sindicatos públicos y poder definir entonces los números que van a ir en la rendición de cuentas. Está claro cuál es el planteo de los sindicatos públicos y está claro también la voluntad del gobierno de la recuperación de la pérdida salarial, tanto del sector público como del sector privado. En este caso estamos hablando del sector público. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Dado que la economía va a crecer más de lo previsto, quería preguntarle, ministra, si en la rendición de cuentas el gobierno va a buscar una consolidación fiscal menos ambiciosa de lo previsto para atender demandas sociales y salariales, y cuáles son las nuevas metas en materia fiscal, déficit fiscal, digamos.
Gracias por la pregunta. No quería profundizar en los aspectos técnicos. Las metas fiscales son prácticamente las mismas que presentamos en la rendición de cuentas, tanto en lo que se refiere al resultado efectivo, o sea, el resultado que comúnmente medimos de déficit fiscal, como a la corrección que hacemos quitando lo que es cíclico y quitando lo que es extraordinario, es decir, el resultado estructural. Seguimos con los objetivos de mejorar las cuentas fiscales, como lo habíamos presentado en la rendición de cuentas. Seguimos con el objetivo de estabilizar la deuda en términos del producto, y eso es lo que justamente nos va a dar la seguridad de que vamos a tener las políticas, en particular las políticas sociales, las vamos a poder mantener a lo largo del tiempo. Hay un mayor crecimiento esperado. Esto no significa que, como se preguntaba, si vamos a profundizar la consolidación fiscal. La trayectoria es prácticamente lo mismo de lo que se presentó en la rendición de cuentas. Lo que quiere decir es que estamos en el día de hoy asignando recursos a otras prioridades que no le estábamos asignando cuando se presentó la ley de presupuesto. Es decir, como ahora tenemos una mayor expectativa, estimación de crecimiento, esos recursos de alguna manera están siendo utilizados y seguimos con las metas de consolidación fiscal que habíamos presentado. Exactamente. Las autoridades reciben las dos últimas preguntas. Buenas noches, Juan Pablo da Costa de Canal 4 Telenoche. Quería consultarles particularmente por los salarios de los escalafones más bajos de lo que son las Fuerzas Armadas y los salarios de los policías. ¿Van a haber aumentos y de cuántos serían? Gracias. Creo que el ministro Miere fue claro en el diálogo avanzado que se está. Ministro, si quiere volver a reiterar el punto. Sí, ahí hay un diálogo del que, por lógicas razones, uno pretende mantenerlo en el nivel que corresponde, es decir, hasta que no se termina de cerrar, no está bueno adelantar ideas. Está claro también que hay planteamientos de parte de COFE en particular, de aumentos diferenciales según niveles de ingresos, pero son parte de ese proceso de diálogo que está instalado.